Ok. Entonces, este ejercicio que hoy vamos a mirar en esta matriz es el taller que ustedes desarrollaron, el taller número 1 de este corte 2. Este taller pedía, a través de esta información, desarrollar hasta el estado de costos, ¿cierto? Hasta el estado de costos. Aquí vamos a mirar cómo se solucionó el taller y adicional a toda la información que ya fue solicitada en el taller, vamos a mirar dos presupuestos más, que es el presupuesto de gastos y el estado de resultado presupuestado, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Para poder hacer estos dos presupuestos es necesario una información adicional. Aquí coloqué la información en rojo, que es la información adicional que se tiene para el desarrollo del estado de costos, estado de resultado presupuestado. Quiero comenzar aclarando este punto, y es lo siguiente. Los costos de fabricación y los gastos del periodo son totalmente diferentes. Recordemos, los costos de fabricación son los que están asociados a la transformación del producto y los gastos son los que están asociados a la operación. Aquí coloqué, por ejemplo, en rojo lo que son gastos y estos de color negro son los que hacen parte de los costos de fabricación, que es el ejercicio anterior. Importante, el ejercicio y taller que quedó, que ya está cargado, tiene toda esta información pero desordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que a ustedes les toca identificar cuáles son CIF y cuáles son gastos de operación. O, en su defecto, cuáles son gastos de operación y financiación. Entonces, ojo con esta información que está aquí para poder organizar el estado de costos. Entonces, iniciamos. Como habíamos presentado en el ejercicio anterior, la empresa FISUS presenta las unidades de 3 productos y el precio unitario de cada producto, generando el valor que proyecta vender y la sumatoria total. Entonces, a partir de esta información se construye el primer estado que es el estado de presupuesto de venta. Unidades a vender por precio unitario. Se multiplica y se da el valor y el valor total, en este caso, el presupuesto de venta total. Una vez tengamos el presupuesto de venta total, nos dan la información de los inventarios estimados a julio primero. En estos inventarios tenemos dos tipos de inventarios, los que son inventarios de materiales y los que son inventarios de productos. Recuerden, inventarios de materiales son aquellos que todavía no han tenido transformación y el producto que ya son terminados. Nos dicen que los materiales, estas son las cantidades en libras que tiene, y las unidades y el precio unitario. Aquí nos está dando el total de los inventarios que hay al inicio, 293. Entonces, esto es inventarios iniciales. ¿Sí? Inventarios iniciales. Importante tenerlo ahí, y es información que más adelante se utiliza. Tenemos también que la empresa presenta unos inventarios de productos en procesos iniciales, inventario de productos en procesos iniciales, inventario de productos en proceso iniciales, y también presenta unos inventarios de productos en proceso finales. Recordamos que esta información es necesaria para el estado de costos, ¿cierto? Solamente estamos analizando la información. Se presentan el inventario al final, tanto de materiales como inventario de materiales e inventario de unidades. Inventario de unidades, estos son inventarios de productos terminados, iniciales, ¿cierto? Y estos son inventarios de materiales que nos sirven para hacer el estado de costos de materiales. También nos dicen que los materiales estimados para ser usados por cada producto, para el producto K, requiere de 3 materiales y la proporción y la proporción. Nos dan el valor unitario y nos dicen la distribución de uso por cada departamento. Aquí nos presentan la información del estado, todo esto hace parte de los CIF, y esto hace parte de los gastos. ¿Por qué hace parte de los gastos? Por el salario del gerente es un gasto, el salario de la secretaria es un gasto, el salario del contador no hace parte del proceso, los gastos de papelería, los gastos de transporte del producto elaborado. Ojo,
porque los transportes de materiales sí hace parte. Aquí hago una aclaración. El transporte de materiales o de materia prima sí hace parte del estado de costo, pero los gastos de transporte de cuando el producto ya está elaborado hace parte de los gastos financieros, depreciación de equipos de oficina, porque recordemos que la depreciación de planta hace parte de los IF, salario de vendedores, impuesto de renta, esto es el impuesto a las ganancias, y arrendamiento de la oficina y gastos de servicios de telefonía. Y eso nos piden el presupuesto de venta. Entonces el presupuesto de venta ya lo calculamos, ¿cierto? Con las unidades que tenemos aquí proyectadas, unidades precio, y tenemos las unidades. El presupuesto de producción parte inicialmente de la información de las unidades que voy a vender, ¿no? Las unidades esperadas a vender, aquí las tengo, y juego con los inventarios, ¿cierto? Juego con los inventarios de productos, tanto los que te quiero al inicio, a lo que quiero al final y los que tenía al inicio. ¿Dónde consigo esta información? Bueno, lo que yo les decía al inicio. Miren que vamos a tener tenemos aquí los inventarios de cada producto, ¿cierto? Y aquí tenemos el valor de cada producto. Entonces, ¿cuánto esperan las unidades esperadas? Entonces tengo las unidades esperadas ser vendidas, ¿cierto? Ahora, más las unidades deseadas al final del periodo. ¿Cuánto desea la empresa tener al final de cada periodo? Entonces voy a abrir un poco para que podamos ver el número. Entonces, espera tener 2.500, 2.000 y 1.700. Aquí tenemos 2.000, 1.500, 2.000 y 1.700. Sumo el valor, ¿cierto? Me da una sumatoria y a eso le resto los inventarios que tiene al inicio, que serían 3.000, 2.700 y 3.700, ¿cierto? Recordemos que estas unidades restan y me dan las unidades a producir. Una vez tengo la unidad de producir, calculo el presupuesto de compra de materiales, que depende mucho de las cantidades que se requiere de cada material. Por ejemplo, voy a hacer ejemplo para el producto K, que ya esto fue explicado en la clase anterior. Para el producto K, por ejemplo, recordemos que las unidades que se requieren producir para el producto K son 39.500 unidades. Entonces, 39.500 unidades. Entonces, la voy a multiplicar por por cada unidad que se desea de cada material. Entonces, ubicamos acá en K, damos cuenta que lo que se requiere por cada unidad es 0,7 para material A, 1.2 y 1.1. Entonces, simplemente lo que se está multiplicando en 0,7, 1.2 y 1.1 por cada material. Por el material L sucede lo mismo y por el material M también. Y los inventarios de materiales deseados al final del periodo, este valor que está aquí, son los valores de materiales que tenemos, ojo aquí, al final, miren, inventarios de materiales al final, 3.000, 2.500 y 1.500, ¿cierto? 3.000, 2.500 y 1.500, que son los inventarios deseados al final, y eso nos da el total de materiales requeridos. Una vez le resto los inventarios al inicio de materiales, recordemos los inventarios de materiales que tenemos al inicio, miren aquí los tenemos clasificados, aquí serían materiales iniciales, y le voy dando acá la información. Y eso me da las total de unidades que yo voy a comprar. Simplemente multiplicarlo por el precio de la unidad, por el precio unitario de cada unidad, unidad A, B y C, que la tengo en la información, A, B y C, y eso me da el total, en este caso, 1.267.616 de total de material directo para ser comprados. El presupuesto de mano de obra depende de la misma información que se establece en los datos, ¿no? Dice que para cada unidad tiene una cantidad tenemos las unidades y la cantidad de horas que se gasta por unidad. Y cada departamento tiene un consumo. Por ejemplo, para el producto K se consume 0,4 horas y 0,15. 0,4 y 0,15. Para el producto L, consumo 0,6, 0,25, 0,6, 0,25 sería 19.300 ¿cierto? Por el porcentaje de horas que se consume.
Una vez ya tengo toda la sumatoria, me da el total de horas requeridas, que se multiplica por el valor de las horas requeridas. En este caso, 12 y 16. Todo está enlazado y nos da el total de mano de obra directa, 842. Hasta ahí hemos visto algo que es igual a lo de la clase anterior, ¿cierto? Los if, simplemente sumarlos. En este caso, ya los teníamos solamente a ellos. Para el caso de ustedes, ojo, deben revisarlos y identificarlos, porque van a estar distribuidos, van a estar CIF y gastos allí sin estar organizados. Ustedes les toca identificar cuál es CIF y cuál es gastos. Tengo el total de gastos. Y eso hago el estado de costos, ¿cierto? El estado de costos, recordemos que tiene los inventarios de productos terminados que ya fueron señalados, miren, al inicio, 293. Los inventarios de productos en proceso, que también lo tengo aquí, 75. Tengo los finales, que también podría mencionarlos directamente, y los inventarios de productos terminados, que también los tengo aquí, 180. 180. Son los 4 datos iniciales. Podríamos señalarlo, que ya, la información que ya tenemos, que nos aparece del ejercicio. ¿Cierto? Ahora, los inventarios de materiales al inicio. Este dato sale de qué? De los materiales que tengo al inicio, que son estos, pero recuerden, aquí están en libras, simplemente tienen que multiplicarse por el valor de cada unidad. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar este valor por este valor, ¿cierto? Y al final, por cada una de las unidades. Entonces, ahí voy a tener la multiplicación, vamos a ver si la operación la hizo cada unidad, en este caso, 4.000, ¿cierto? 4.000 por el valor de la unidad, ¿cierto? Y así se multiplica 3.500 por el valor del material que tiene y en este caso 2.500 por el valor, ¿cierto? De esa forma voy a determinar, en este caso 3.500, que es el valor que es trasladado a dónde, al estado de costo, 3.500, 35.000. Las compras de materiales directos es el presupuesto de compra, miren que lo tengo aquí, lo traigo, y eso me da el total de costos de materiales directos usados. Voy a señalar. Esta es una sumatoria. A eso le resto el inventario de productos de materiales directos. ¿De dónde salen estos 24.200? Recordemos, nos vamos al inventario final, que son estos, y cada valor de él se multiplica por el valor de la unidad. Y de esa forma se determina la sumatoria total, en este caso, sería 15.200. 15.200, que son aquí, bueno, inventario de materiales a 31 de julio, vamos a mirarlos, que sería materiales por 4, 2.500 por 2 y 1.500 por 4.800. Esa sumatoria son los materiales que tengo al final, 24.200. Ok, 24.200. Esa resta entonces me da los costos de materiales directos usados y ya entonces ya determino el primer elemento de los costos y la mano de obra directa la busco en el presupuesto de mano de obra, presupuesto de mano de obra 842 se traslada y el presupuesto de costos, que también lo tengo, el presupuesto de costo indirecto de fabricación 364. Esto es, como les decía, lo que ya hemos visto al principio de la sesión anterior. Se suma todos los tres elementos, 2.294.000. A ese elemento se le suma los inventarios de productos en proceso y está generando lo que son los productos, los costos de productos en proceso. Se restan los inventarios de productos en proceso, me da los costos de productos terminados.
Se suman los inventarios iniciales y me da los costos de productos terminados disponibles y se le restan los inventarios finales. Un juego de inventario, lo que sucede allí. Juego de inventario que debemos aprender a determinar. Listo. Una vez tengamos ya el estado de costo, que es aquí hasta donde llegamos nosotros, a la última clase, entonces procedemos a desarrollar entonces un presupuesto adicional que es el presupuesto de gastos. Este presupuesto de gastos simplemente es la clasificación de los gastos relacionados en los datos. Aquí tenemos los gastos y nos toca clasificarlos. ¿Cuáles hacen parte de los gastos de venta y cuáles hacen parte de los gastos de administración? Entonces, por ejemplo, el salario del gerente es un gasto de administración, el salario de la secretaria es un gasto de administración, el salario del contador es un gasto de administración, los gastos de papelería, gastos de administración, los gastos de transporte es un gasto de venta, ¿cierto? Hacen parte de los gastos de venta. Los gastos financieros son gastos financieros, la depreciación es un gasto de administración, la publicidad es un gasto de venta, ¿cierto? Los salarios de vendedores son gastos de venta. El impuesto es impuesto, no es, pero al final es un gasto de administración. Los arrendamientos de oficina son un gasto de administración y los gastos de servicio de telefonía son gastos de administración, aunque se puede comportar como de venta, pero generalmente son gastos de administración. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, yo me voy al estado presupuesto de gasto y voy clasificándolo. Salario de vendedores, gastos de publicidad, gastos de transporte. Tengo los tres elementos que hacen parte de los gastos de venta y los sumo. Hago la sumatoria y esos tres me dan los total de gastos de venta. Asimismo, empiezo a hacer la sumatoria, la clasificación inicial y la sumatoria de los gastos de administración. Tengo gastos entonces de venta, administración, tengo el total de gastos operativos. Los gastos administrativos y de venta se les domina dentro de la contabilidad lo que son los gastos operativos. Y tengo un gasto financiero aquí que son los intereses, total de gasto financiero, entonces hago la sumatoria de los gastos operativos más los gastos financieros. Entonces tengo aquí total de gastos operativos y financieros, 1.282.000 pesos. Listo. Una vez ya tenga el estado de el presupuesto de gastos de venta, administración y financieros, paso a hacer el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados simplemente es trasladar información que ya tengo desarrollada. Entonces, me voy a los ingresos de venta, ¿cierto? A los ingresos, también se le denomina ingresos por actividades ordinarias. También se le puede encontrar como ingresos por actividades ordinarias, que es el concepto que trae la NIF. Es un ingreso de venta a la final. Entonces, el ingreso de venta sale de ¿dónde? Del presupuesto de venta. Tengo el presupuesto de venta, 4.285, que es lo que se presupuesta. Este es los ingresos presupuestados. Ahora, ya tengo el ingreso, ahora tengo los costos de bienes vendidos. En este caso, los costos vendidos presupuestados. Yo tengo el estado de costos, 2.206.47, que es que debo trasladar a los costos de bienes vendidos, presupuestados. Esto es un estado de resultado presupuestado. No hay necesidad de mencionarlo porque ya al mencionarlo aquí arriba ya se entiende. Entonces, los ingresos menos los costos me dan la utilidad bruta, que también se le puede llamar utilidad o ganancia. Voy a colocarle aquí, utilidad o ganancia bruta. O ganancia bruta. Que es la resta de los ingresos menos los costos. Aquí ya tengo los gastos operativos clasificados, ¿cierto? 397 y 833, simplemente lo traigo. Gastos de venta, gastos de administración, y ese es el total de gastos de administración y ventas, que también se le puede llamar total gastos operativos, total de gastos de administración y venta o total de gastos operativos. Gastos operativos. Esto, tomar entonces la utilidad o ganancia bruta menos los gastos de administración y venta, voy a colocarle aquí total gastos operativos para que tenga relación, operativos,
me genera lo que es la utilidad o ganancia operativa. O ganancia operativa. Okay. Utilidad o ganancia operativa. En este caso sería tomar la utilidad o ganancia bruta menos el total de gasto operativo. Eso me da 407.024. Viene la parte de los otros ingresos y gastos. En este caso, la empresa no tiene otros ingresos financieros que pueden ser, por ejemplo, inversiones en CDT, productos de ahorro. En este caso, cero, pero sí tiene un gasto financiero que es los intereses, que aquí lo clasificamos. Entonces, la utilidad o ganancia operativa menos los otros ingresos o gastos me está dando la utilidad antes de impuestos, que es la resta de C. 407 menos 32. Hasta ahí, entonces ya tengo la determinación de la utilidad antes de impuesto. A esa utilidad antes de impuesto debo calcular el impuesto sobre la renta. Aquí les dejo una observación que vamos a trabajar con la ley del 2019 que aplica el impuesto para el 2020. Este es el impuesto para el 2020. Es el 32% para las empresas. Como estamos haciendo un presupuesto, estamos presupuestando ya los impuestos de julio de 2020. Julio del 2020. Entonces se calcula con una tasa impositiva o un impuesto sobre la renta del 32%. 32%. Y eso me genera 120.000 y un total de ingresos netos presupuestados o un total de ganancia, aquí un total de ganancia o utilidad presupuestada. Total de ganancia o utilidad. Ganancia o utilidad neta, que se denomina el concepto. Ok. Una vez ya tenga eso, entonces ya tengo listo el estado de resultado presupuestado. Entonces recordemos todo el recorrido que viene desde el presupuesto de venta, producción, compra de materiales, mano de obra directa, CIF, estado de costos, presupuesto de gastos y el estado de resultado presupuestado. Entonces, ahorita entonces ya les voy a dar espacio para las preguntas. Cualquier duda o pregunta para poder retroceder y poder explicar.